Agradecemos a Alba Compliance por poner a disposición todo el conocimiento que tienen y entregarnos también herramientas que son claves para nosotros para poder seguir avanzando. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisca Soto, voy a estar acompañándolos el día de hoy y vamos a continuar nuestro aprendizaje con un tema esencial, que es la identificación y evaluación de riesgos, donde obviamente vamos a aprender a reconocer amenazas reales dentro de nuestras organizaciones y priorizarlas para su correcta gestión. Antes de comenzar, me gustaría también dejar los invitados a el reconocimiento al compromiso con la integridad 2025 que tiene FGE, ya este es nuestro noveno año. Es un evento, obviamente, en donde nosotros invitamos a las organizaciones a participar de forma gratuita y poder medirse en cuanto a lo que es su cultura de integridad. Así es que el equipo de FGE les va a dejar un QR en el chat para que también puedan registrarse a nuestras reuniones informativas si es que quieren saber más sobre esta iniciativa, cómo pueden participar, cuáles son los requisitos y todo al respecto sin ningún compromiso. Y bueno, como ustedes también escucharon, esta sesión va a quedar grabada y va a estar subida en nuestras plataformas para que la puedan revisar más adelante, si es que en alguna oportunidad se tienen que salir de la sala, o también para que la puedan volver a escuchar. Entonces, el objetivo de esta jornada es que podamos entregar las herramientas prácticas y accesibles para poder identificar, como bien les decía, los riesgos más relevantes que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, así como también los emprendimientos. La correcta identificación de estos riesgos, obviamente que es nuestro punto de partida para cualquier estrategia que queramos hacer efectiva en cuanto a la gestión, porque nos va a permitir anticiparnos a posibles efectos negativos que tengamos en lo que es el cumplimiento normativo, la continuidad operativa, la reputación o la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Entonces, durante esta sesión vamos a profundizar en la parte práctica de cómo podemos utilizar la metodología COSO, ERM, y en este proceso vamos a aprender en específico lo esencial para priorizar los esfuerzos y los recursos, especialmente en las organizaciones con estructuras más reducidas o recursos también limitados. Y para eso nos va a acompañar Jorge Bazán. Bienvenido, voy a hacer una breve presentación. Él Gracias. es contador auditor, máster en Corporate Compliance for Economists and Jurists de España. Tiene un MBA internacional por el EOI de España también, un PDD por el IS, certificado internacional de Compliance emitido por la Asociación Española de Compliance y certificado COSO por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. También es miembro de la Asociación Española de Compliance y del Instituto de Auditores Internos de Chile. Es experto en gestión de riesgos, gestión de procesos, control interno, auditoría interna y compliance. Tiene más de 20 años de experiencia como CFO en España, Chile y Perú. También es exgerente corporativo de auditoría interna de Empresas Melón y consultor senior en implementación de modelos de cumplimiento. Jorge, mucho gusto. Muchas gracias por estar hoy día acá. Así es que te cedo el micrófono para que puedas comenzar. Les recuerdo que cualquier duda que ustedes vayan teniendo las pueden ir dejando en el chat para que luego de la presentación de Jorge podamos ir abordándolas en el tiempo que nos quede. Francisca, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el módulo 2. Deme un segundín que voy a poner la presentación. Eh, ¿Me confirman si se ve? Se ve, ahí sí. Excelente. Un segundín. Ya. Este módulo, el módulo 2, vamos a hablar de identificación de riesgos y su evaluación. Para adentrarnos en este módulo, nosotros vamos a ver partes de las fases de la gestión de riesgos. Lo primero que vamos a conversar en este módulo es establecer el contexto externo, el contexto interno de la organización, para poder entender la misma antes de proceder
a la evaluación de riesgos correspondientes. Ya hemos de entrar más en detalle en cuanto a lo que es establecer el contexto a continuación. Y como parte de la evaluación de riesgos, vamos a trabajar en la identificación de los riesgos y de los delitos. A continuación, vamos a analizar los riesgos para ver la probabilidad que estos ocurran y el impacto que ocasionarían ellos de que un riesgo se materialice en un delito. Y por último, vamos a evaluar el riesgo. Vamos a evaluar el riesgo con la finalidad de priorizarlo. Los riesgos podemos eh, denominarlos de naturaleza, para hacerlo más sencillo, de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Hablemos del contexto. Lo primero, tenemos que conocer cuál es el gobierno y la estructura de la organización. ¿Qué estructura de sociedad tiene? Si es una sociedad por acciones, es una empresa individual de responsabilidad limitada. eh, ¿Quiénes son los dueños de esta organización? Si tienen varios accionistas, si es producto de un grupo, si hay un solo dueño, porque evidentemente todo eso nos va a dar pie a seguir haciendo la correspondiente identificación futura de los riesgos que vamos a trabajar. ¿Cuál es la estructura organizativa? Si entre dos personas hacen todos los trabajos de vender, comprar, cobrar, registrar, o tiene una estructura organizativa donde se puede descansar con ejecutivos o personas que compren, que vendan, que cobren, que lleven la tesorería, etcétera. El proceso de toma de decisiones. Hay decisiones consensuadas, hay decisiones considerando niveles de autorización, o hay una decisión que el socio toma de manera individual y eso vale para todo. ¿Qué personas tienen poderes dentro de la organización? Tenemos los poderes propios de los ejecutivos que tiene, cuál es el alcance de los mismos. Hay una sola persona con poderes dentro de la organización para poder hacer y deshacer dentro de la misma. Tenemos terceros que tengan poder para actuar en representación nuestro. Todo eso tenemos que conocerlo en este proceso de establecer el contexto de la organización. Y luego, a continuación, ver la actividad de la organización. ¿Qué actividad realizo? Evidentemente es totalmente diferente que si yo vendo clavos, que si yo vendo alimentos, que si yo produzco y vendo alimentos. ¿Qué tipo de productos y servicios son los que yo ofrezco y vendo a mis clientes? Evidentemente, el nivel de que un riesgo se materialice en delito es totalmente distinto si yo fabrico y produzco alimentos que si vendo servicios. ¿Qué canales de distribución utilizo? Yo distribuyo directamente mis productos hacia el cliente final, utilizo un tercero que se encarga de la distribución, entrego a un centro de distribución a mi cliente. ¿Qué zonas geográficas abarca la actividad de mi negocio? Es muy distinto tener mi negocio centralizado en Santiago que tener oficinas sucursales de Arica a Punta Arenas. Pues, evidentemente, no puedo pensar que el nivel de control va a ser igual al que tengo en Santiago, donde tengo los recursos humanos, tecnológicos, financieros para controlar, que tener una oficina en Arica donde tengo cinco valientes que hacen de todo, que hacen de todo, que producen, venden, cobran, compran, hasta hacen la limpieza dentro de la oficina. Entonces son situaciones a tener en consideración en este establecimiento del contexto. ¿Cuáles son las partes interesadas con las cuales me relaciono? Clientes, proveedores, socios de negocios, relaciones con las administraciones públicas. Evidentemente, en algunos casos, pues, hay compañías que tienen poca o nula relación con la administración pública. Pagamos la patente comercial, pero hay otros tipos de organizaciones, como por ejemplo las pequeñas constructoras, por decirlo, que
se relaciona mucho con la administración pública para la obtención de los permisos de construcción de obra correspondientes, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que tengo dentro de la organización? Independientemente de que estos estén documentados o no, y cuáles son las actividades de riesgo que yo desarrollo. Actividades de riesgo, pues evidentemente es muy distinto aquella empresa que maneja, produce alimentos porque evidentemente tiene que tener unos controles de sanidad bastante estrictos porque evidentemente está sujeto a la fiscalización del MinSal y el Sistema de Salud, que si yo soy asesor contable de una organización donde evidentemente el riesgo es totalmente distinto. La normativa de aplicación. ¿Qué leyes y normas legales son aplicables a mi compañía, a mi organización, a mi industria? Evidentemente hay industrias que están mucho más reguladas que otras. Y además, tenemos que considerar eh, cuáles son las normas internas de la organización, políticas y procedimientos que tengan, estén o no estén documentadas. Aquí hablamos de cómo se hacen las cosas dentro de la casa. Y por último, las prioridades de los reguladores y los supervisores. Evidentemente aquí, por ejemplo, en la industria agrícola, que es una industria bastante informal, por ejemplo, la Dirección de Trabajo, pues pone mucho foco en el personal contratado para hacer faenas agrícolas, ¿no? por el tema de que tengan todos los papeles al día. Hay mucha población migrante que trabaja ahí. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una situación que es distinta, pues, por decirlo así, un estudio de abogados, ¿no? Donde todo el personal, pues, no tiene ese tipo de problemas. Todo esto nos ayuda para proceder a la siguiente fase. Ya tenemos una idea de cuál es el gobierno y la estructura de la organización, cuál es la actividad que desarrollo, qué normas me aplican y dónde se están fijando los reguladores y supervisores que son los que me van a tocar la puerta en un momento determinado. Entonces vamos ahora a la identificación de los delitos. Eh, Antes de la ley 21595 teníamos 30 delitos, con aproximadamente 30 delitos, pero los 30 delitos no eran aplicables al 100% a todas las organizaciones, porque habían delitos específicos para tipo de industria. Lo que pasa es que con la puesta en marcha de la ley 21595, la ley de delitos económicos, este número se incrementa en más de 250 delitos adicionales. Entonces, el trabajo es un poco mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar los delitos? Tenemos que revisar la lista de los delitos para ver cuáles son aplicables a mi organización. Además de ello, debo tener identificados cuáles delitos no son aplicables y el por qué no son aplicables. ¿Por qué recalcamos esto? Porque en un momento determinado, Dios no lo quiera, pues la fiscalía venga a revisarnos el modelo de prevención de delitos, si lo tuviésemos implementado, y evidentemente una de las cosas que va a haber es todo lo relacionado con la identificación de riesgos que tiene que ver con la preidentificación de los delitos. Entonces, lo que nos va a preguntar es por qué estos delitos sí y por qué estos delitos no. Entonces, nosotros tenemos que tener los argumentos necesarios para poder justificar por qué hemos considerado que esos delitos no son aplicables a mi organización. En muchos casos es mucho más sencillo de identificar porque hay delitos que afectan a la banca, afectan a las compañías de seguros, afectan a la industria de madera, si yo no estoy en esa industria, entonces son fáciles de justificar, pero hay otros que sí debemos tener una justificación más amplia para poder exponerlo ante un tercero fiscalizador que nos vaya a hacer preguntas sobre el argumento que tengo para haberlo excluido dentro de los delitos que son considerados como aplicables a la sociedad. Con esta modificación que se generó en la ley,
Hay delitos que nos aplican a nosotros por el tipo de industria que desarrollamos, pero hay otros que son transversales a todo tipo de organización. Los delitos de naturaleza laboral, tributarios, contables, aduaneros, etcétera. Tenemos que ver si estos delitos son potencialmente cometidos dentro de los procesos de la organización o por terceros que actúen en representación nuestra. Cuando decimos terceros que actúen en representación nuestra, tenemos un sinnúmero de asesores o expertos profesionales externos que nos brindan servicios dependiendo del tipo de organización que tenemos. Podemos tener externalizada la contabilidad, el tema de los impuestos, el pago de las nóminas, la obtención de permisos de obra y construcción frente a las autoridades administrativas. Entonces, por eso tenemos que tener mapeado quién puede actuar en representación nuestra y si está dentro de la función que le estoy encomendando, podría cometer algunos delitos que estoy identificando, ¿no? Delitos comunes en las pymes. Cohecho. Cohecho con funcionario público, soborno entre privados. Hay dos delitos que son muy, muy específicos de la pequeña empresa, que es la reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis. Y los delitos que estarían considerados en ellos sería que realizásemos declaración falsa acerca de los acreedores, el monto y la naturaleza de los mismos. Y otro sería, Considerados en ello. y otro sería ponerme de acuerdo con el deudor y el acreedor para proporcionar una ventaja indebida para mi organización o para ellos. Otro delito común en las pymes son el fraude de fisco, pues facturas falsas, creo que lo hemos visto de manera reiterada en las noticias, y los delitos laborales, el no pago de las cotizaciones previsionales, por las razones que sean. Hecha la identificación del delito que nos afecta, vamos a trabajar en los riesgos, en su identificación. Aquí lo que vamos a ver es que identificar un riesgo nos lleva a detectar todas aquellas situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del compliance, que es cumplir la ley. Si bien es cierto, todos los riesgos no se llegan a materializar en delito, pero es muy importante tenerlos identificados, tenerlos analizados y tenerlos evaluados. Ya vamos a hablar en cuanto al análisis y la evaluación más adelante. Para que la identificación de los riesgos sea adecuada, hay que hacerla sobre la base de la revisión de los procesos, entrevistas a las personas responsables de los procesos, de las áreas o terceros que estén involucrados, revisión documental de la información que tienen en cada una en cada uno que forman parte de los procesos que están sujetos al análisis, y lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas en cuanto a qué sucedió en el pasado en cuanto a riesgos que se materializaron en el delito, con la finalidad, pues, evidente de poner énfasis en esa situación, de volverlo a apuntar nuevamente, ¿no? Y aquí, en este proceso de identificación, hay que considerar, por un lado, factores internos, por ejemplo, fallas operativas. Fallas operativas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no tengo un programa de mantenimiento preventivo de las máquinas. Y dada esta negligencia, pues uno de mis operarios se hizo daño y es una situación recurrente que vamos encontrando en la organización. Ahí tenemos un riesgo. Cultura.
cultura en el sentido de que dentro de la organización pues siempre lo hemos hecho así, nunca nos ha pasado nada, la competencia hace lo mismo y nunca les ha pasado nada, entonces todo eso hay que cambiar la forma de pensar y la forma de hacer las cosas porque lo que tenemos que buscar es que se refuerce dentro de la organización una cultura de ética y de integridad. Y también considerar aquellos factores externos, mm, cambios en la regulación, actividades nuevas que haya introducido, que vaya a introducir y mercados nuevos a abordar. Evidentemente no es lo mismo trabajar en el mercado nacional que en el mercado internacional. El ejercicio de identificación de riesgos tiene que ser dinámico, tiene que ser permanente, no puede ser estático, no nos podemos quedar con la foto de la primera determinación del universo de los riesgos. Este universo de los riesgos tiene que ser actualizado siempre que se identifique un nuevo riesgo. Y por defecto, siempre se tiene que hacer de manera periódica un ejercicio de verificación con la finalidad de poder tener la seguridad, comprobando o descartando que existan nuevos riesgos que no hayan sido identificados previamente. Este universo de los riesgos es distinto en cada organización porque varía en función de la actividad, de las áreas geográficas en las que se opera, otros factores que tienen que ver con el tipo de organización que sea, la cultura de la misma. No podemos copiar los riesgos de una organización similar a la nuestra, porque cada caso es distinto. En este caso, copiar no es válido para nosotros. Ya vimos el entorno y hemos establecido el contexto, perdón. Hemos hecho la identificación de los delitos y de los riesgos. Vamos a ver el análisis de los mismos. Y el análisis pasa por dos factores. La probabilidad que el riesgo se materialice en un delito y el impacto que me ocasiona si ese riesgo se materializa. Empecemos hablando de la probabilidad. La probabilidad, ¿qué es lo que mide? Es medir la capacidad que en un entorno racional se materialice un riesgo determinado en un delito. Eh, Generalmente esto se suele valorar en un escalado que puede tener como mínimo 3 categorías, podemos llegar a 5. eh, las categorías pues las podemos poner como baja, media, alta, si queremos tener 3 categorías, probable, posible y remoto. Yo, en el caso de una pyme, sugeriría que tengásemos 3 categorías nada más. Para hacerlo un poquito más sencillo, que luego vamos a ver cómo se concatena con el impacto, ¿ya? Y cómo podemos definir en qué categoría voy a considerar este riesgo. Para ello tengo que recurrir a distintos tipos de informaciones que he obtenido producto del trabajo previo que he ido desarrollando. Datos históricos, ocurrido antes. ¿Se acuerdan que comentamos previamente que indicamos lecciones aprendidas? Entonces, ocurrió antes. Dos, ¿con qué frecuencia se desarrolla la conducta o la actividad que puede ocasionar el riesgo? Evidentemente, a mayor frecuencia, mayor probabilidad. Por ejemplo, si tenemos procesos manuales donde manejamos eh, cientos, miles de datos y lo tenemos todo en un Excel, pues la probabilidad de errores es mucho,
es mucho mayor porque evidentemente está sujeto a la manualidad y al error humano. Y otra información a tener en consideración es el número de personas que podrían desarrollar una conducta de riesgo. Evidentemente, a mayor número, mayor probabilidad. Por ejemplo, en una cadena de retail que tengamos, por exagerar, 1.000 empleados con acceso al almacén, pues evidentemente tiene un mayor riesgo de desvío de mercancía que una pyme que tiene 10 trabajadores, ¿no? Entonces, estos son informaciones, podríamos considerar algunas adicionales, pero yo creo que son las básicas para poder categorizar el riesgo en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Aquí podemos ver un poquito más en detalle consideraciones adicionales a las que hemos comentado. Métricas históricas sobre el riesgo evaluado. Eventos ocurridos en empresas de la misma industria. Eso también nos da una señal de alerta que tenemos que poner foco en ello, ¿no? Notificación y multas previas de los reguladores, que me hayan, no sé, que me hayan puesto una multa por no hacer un adecuado eh, disposición de los desechos tóxicos en la compañía. Entonces, sé que tengo un problema en ese sentido. Observaciones de auditoría interna o externa, que también me levantan debilidades de control interno que podrían tener impacto en que un riesgo se materialice en un delito. Y sus reportados en el periodo bajo análisis. Estamos trabajando y vemos que, por ejemplo, hay dos trabajadores que se acercan a reclamar a la persona que se encarga eh, de todo lo relacionado con las nóminas y le indican que eh, no se han podido atender en el centro de salud porque sus cotizaciones no han sido pagadas. Entonces ahí nos dan ciertos indicios de que tenemos que apuntar en ese sentido porque ahí tenemos un problema de que la ocurrencia se puede dar y se está dando. Y luego cambios en la normativa, en las políticas internas, en el contexto, introducción de nuevos productos, nuevos mercados. Aquí como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, estamos poniendo la categoría mínima, que sería una escala 1, improbable, remoto podríamos llamarlo también, bajo, donde la definición de esta categoría sería que existe un menos de un 5% de probabilidad que esta situación de riesgo se presente dentro de los próximos 12 meses o que en el pasado nunca o rara vez haya ocurrido esta categoría de riesgo que hemos comentado previamente. Visto la probabilidad, vamos a ver lo relacionado con el impacto. Ahí sí, ya hemos visto cuál es la probabilidad de ocurrencia que se puede tener. Ahora vamos a ver que si ocurriese, el riesgo se materializase en delito, ¿cuál sería el impacto en mi organización? El impacto lo que mide es el daño que ocasionaría el riesgo de materializarse un delito. Y aquí estamos hablando en pesos. Estamos considerando dimensiones económicas. Aquí, al igual que en la probabilidad, se trabaja con escalados. Podemos trabajar con 3 categorías, con 4 o con 5 categorías. Pero lo que sí es cierto que la matriz tiene que ser, si tengo 3 categorías en probabilidad, debo tener 3 categorías en impacto. Tiene que ser siempre 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. O sea, siempre debe existir correlación entre la probabilidad y el impacto. ¿Y cómo defino en qué categoría debería estar este riesgo si se materializase el riesgo en delito? Aquí la información que nos sirve para poder discernir al respecto, pues es la cuantía de las sanciones o penas
que vienen establecidas en las normas. Evidentemente, el incumplimiento, por poner un ejemplo, el incumplimiento en el pago de las cotizaciones, que haya cometido un error en las mismas, la sanción no va a ser la misma si yo ofrezco un cohecho, ofrezco dinero a un funcionario público. Evidentemente, el impacto en dos situaciones va a ser totalmente diferente. La sanción que pueda tener en el caso del no pago oportuno o no pago correcto de las cotizaciones va a ser bajo frente al hecho de que yo le ofrezca un coche a un funcionario público, que evidentemente tienen penas altas. Por otro lado, tengo problemas en el sentido de que me pueden prohibir contratar con la administración pública. Además, también eh, me pueden prohibir o ya no puedo tener beneficios tributarios y otro sinnúmero de cuestiones que hay que tener en consideración esto. Y por tanto, en cuanto pues el impacto, perdón, sería alto en este sentido, ¿no? Eh, en LinkedIn vi esta gráfica y que me pareció muy, muy apropiada, un poco para aterrizar lo que hemos venido comentando en cuanto al análisis de los riesgos, lo relacionado con la probabilidad impacto. En la primera figura, o sea, lo que aquí el muñequito quiere hacer es cruzar de un lado a otro. Y en la primera figura, pues existe una alta probabilidad de que se caiga en el hueco, porque la distancia es bastante larga. Pero el impacto va a ser bajo, porque la profundidad es baja y si me caigo, me voy a caer en la tierra. En la siguiente figura existe una baja probabilidad porque evidentemente de un salto puedo cruzar de un lado a otro. Y si me cayese, hipotéticamente hablando, pues el impacto también va a ser bajo porque el hueco no tiene mucha profundidad y voy a caer sobre tierra. Aquí ya empezamos a complicar las cosas con la tercera figura. Si bien es cierto, existe una baja probabilidad de que, de que me vaya a caer, porque evidentemente nuevamente de un salto puedo cruzar de un lado a otro. Si me caigo, la profundidad es mayor y hay unas estacas ahí que definitivamente me van a hacer mucho daño si me caigo. Y por último, una situación más crítica es que existe una alta probabilidad que no pueda cruzar, que me vaya a caer y el impacto va a ser muy alto porque las estacas me van a hacer daño cuando me caiga. Entonces, creo que esta gráfica describe de una manera muy apropiada lo que hemos venido conversando en los últimos minutos, ¿no? Producto de lo que hemos conversado, esto, por favor, no tiene una ligación directa en cuanto al número de riesgos que aparecen ahí, pero lo utilizo para que tengan una idea, es cómo cómo se valorizan los riesgos, ¿no? O sea, en un mapa de calor, lo que estamos viendo es que los verdes son riesgos bajos, los amarillos son riesgos medios o moderados y los rojos son riesgos altos. Entonces, un mapa de calor lo que ayuda es para tener dar visibilidad a los datos de forma de tal de mostrar patrones y tendencias de los mismos, ¿no? Eso evidentemente puesto así, teniendo esta foto, pues lo que vemos es que donde tenemos que poner el foco son en los riesgos altos, en lo que está en rojo, y los otros pues los iremos atendiendo en la medida que sea posible, pero ya nos está dando una alerta de lo que tenemos que atender de manera rápida. ¿Y cómo se podría mover este mapa de calor hacia uno u otro lado?
Pensemos de que cuando hicimos la evaluación para esos cuatro riesgos que aparecen ahí en amarillo, las penas y las sanciones eran bajas. No sé, pongamos, inventemos un número. Inventemos de que tenían penas de eh, 5 millones de pesos. Si el riesgo se materializa en delito, pues evidentemente. Pero la ley cambia y esos 5 millones se convierten en 500 millones. Entonces, automáticamente el impacto varía. Se mueve hacia la derecha porque es un impacto mayor, un impacto alto. Entonces, ya esos cuatro riesgos se convertirían en riesgos altos, en riesgos críticos. Estarían en el cuadrado rojo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, y lo que hablábamos antes, es que hay que estar permanentemente actualizado en cuanto a las modificaciones normativas que afectan a la organización, el impacto que puedan tener las mismas sobre el análisis, perdón, la identificación y el análisis de los riesgos a los cuales se expone la organización que se podría materializar en delitos. Y ahora, ¿cómo actúo? Porque evidentemente estoy preocupado. Estoy preocupado porque tengo riesgos de naturaleza alta y necesito poder mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces aquí lo que surge son los controles. ¿Y los controles qué son? Los controles son acciones que están diseñadas para prevenir, detectar o corregir riesgos que afectan el cumplimiento, en este caso particular, pues estamos hablando de compliance, de los objetivos de compliance. Eh, los controles, valga la redundancia, son mecanismos diseñados para mitigar riesgos, reduciendo la probabilidad o impacto de los mismos. En compliance, los controles ayudan a prevenir, detectar y corregir los incumplimientos regulatorios y normativos. Hay que entender que un control bien diseñado no elimina riesgo, lo reduce, de forma tal que lo hace más tolerable dentro del apetito del riesgo de la organización. ¿Qué tipo de controles tenemos? Tenemos controles preventivos, detectivos y correctivos. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Los controles preventivos son aquellos que actúan antes de que se materialice el riesgo con la finalidad de evitarlos o mitigarlos. Por ejemplo, la segregación de funciones. Si tenemos en una organización una persona que vende, que cobra, que, que deposita los cobros, que tiene acceso a las cuentas bancarias, pues no hay segregación de funciones, tiene en su mano todo el ciclo de ingresos de la compañía, ¿no? Entonces, lo ideal es segregar funciones, que él venda y que otra persona se encargue del cobro y otras personas se encarguen del depósito del dinero y los movimientos bancarios. Y de esa forma podemos evitar que se materialice un fraude, ¿no? Los detectivos son aquellos controles que una vez que el riesgo se ha materializado, trabajan en detectarlos de una manera oportuna y diligente. Por ejemplo, las conciliaciones bancarias, donde aparecerían pues, aquellas partidas registradas en bancos y no en la contabilidad, extrañamente, o sea, hay que ponerle un foco. Aquellos inventarios físicos aleatorios que se hacen y que forman parte del control detectivo, donde lo que va a hacer es detectar diferencias de inventarios y probablemente con foco en los artículos de mayor valor, lo cual implicaría pues investigar las razones por las cuales existen esas diferencias de inventario. Y por último, los controles correctivos, eh, que son aquellos que mitigan el impacto después que el riesgo se materializa. Por decirle, en una compañía están acostumbrados a pagar con cheque.
y surge el problema que hay cheques que han sido la firma falsificada y evidentemente ocasionando el problema correspondiente porque se ha cometido un fraude en ese sentido. Entonces el control que se busca, el control correctivo a implementar sería que de ahora en adelante se va a pagar con transferencias bancarias, todo va a ser con firma digital y el token lo va a tener pues las personas responsables y con facultades y poderes para poder actuar en nombre de representación de la compañía de acuerdo con lo que indique sus poderes, ¿no? Pero lo importante en el tema de los controles es que los controles tienen que ser efectivos y por tanto no basta que el control exista, sino que tiene que ser analizado en profundidad. Y principalmente este análisis de profundidad tiene que ser hecho por el dueño del riesgo y el dueño del control, evidentemente con involucramiento de terceras partes, como puede ser el compliance officer o un auditor interno, ese es el caso. Entonces, ¿qué cosa es lo que tendría que evaluar para llegar a esa conclusión de que es efectivo un control? Uno, si el control realmente mitiga el riesgo y en qué medida. Identificar brechas en su diseño y aplicación. O sea, inicialmente, pues en el papel el control puede sonar bien, pero la persona que ejecuta el control en el día a día puede detectar fallas en el diseño y en su aplicación, que origine que realmente no esté mitigando este riesgo, este control de riesgo para el cual se ha implementado, ¿no? Validemos que el control esté alineado con la criticidad del riesgo que busca mitigar. No vamos a matar a cañonazos a los pajaritos. Esto lo que tenemos que ver es que eh, eh, si es un riesgo, si es un riesgo bajo, eh, que el impacto de incumplimiento, no sé, pues va a ser $10.000. No voy a gastar en controles para mitigar este riesgo 50.000. Pues. Tiene que estar muy alineado con lo que busco mitigar en cuanto a criticidad, no generar burocracia, no tratar de implementar 4 o 5 controles para mitigar un riesgo que con uno de ellos, pues evidentemente está más que suficiente, ¿no? Después hay que comparar el riesgo inherente con el riesgo residual. El riesgo inherente es lo que hemos hecho nosotros. Hemos hecho eh, la- el análisis del riesgo, determinando probabilidad de impacto de su ocurrencia. Y el riesgo residual es lo mismo, probabilidad de impacto, pero considerando en ese análisis para llegar a la evaluación, la efectividad del control. Entonces ahí lo que estamos buscando es que si un riesgo antes era alto, con este control, si trabaja de manera efectiva, pues baje a medio, por decirles, ¿no? Y producto de esta evaluación de la efectividad del control, se pueden justificar eh, si se requieren controles adicionales o mejoras en los actuales. Producto de la evaluación de la efectividad que hemos hecho del mismo, ¿no? Eh, una mala descripción de un control podría llevar a una conclusión errónea sobre su efectividad y generándonos una sensación falsa de seguridad. Entonces, eh, para ello, vamos a ver cuáles serían los elementos claves en la descripción de un control. Primero, el nombre del control, que sea descriptivo y reflejar claramente su propósito. Por ejemplo, aquí, validación de listas sancionadas en onboarding de clientes. Una lista negra. Validación en listas negras, pongámosle. ¿Ya? Que hay que verificar que el control es validar que el nombre del cliente no está en una lista negra. ¿Cuál es el objetivo del control? Como segundo elemento clave. Explicar qué riesgo busca mitigar este control.
¿Qué tipo de control es? Si es preventivo, detectivo o correctivo, que lo hemos explicado en detalle hace unos minutos. Y ahí lo que vemos en este ejemplo específico, que es un control preventivo. Ya es porque lo que está buscando es que no demos de alta a un cliente que aparece pues, en una lista negra. Hay que escribir el control, explicando cómo se ejecuta y quién es el responsable de su aplicación. ¿Cuál es la frecuencia de aplicación de este control? ¿Es continuo, diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, por evento? Hay que indicar esto. Y por ejemplo, en este caso, el chequeo en las listas negras, pues es en tiempo real, porque lo que se está haciendo es en el momento en el cual queremos dar de alta a este cliente en nuestra base de datos, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de control? Muy importante, muy importante, muy importante porque tenemos que tener la trazabilidad que efectivamente el control se llevó a cabo. Para eso debemos dejar eh, debidamente documentado, para la redundancia, con documentos, con registros, con logs tecnológicos, la prueba que el control se llevó a cabo. ¿Quién es el responsable del control? Hay que definir área o persona que sea el responsable de la ejecución del control. En este caso en particular, el de las listas negras, pues le tocó a compliance, que es el que se va a encargar de ejecutar este control de verificación. Y por último, herramientas o recursos asociados. Indicar si el control usa herramientas digitales, reportes, plataformas específicas, eh, pues RP, CRM, SharePoint, herramientas de evaluación de terceros, como puede ser Riskalyze, Gesintel, o sea, hay que indicar qué tipo de herramientas se está utilizando. Visto todo lo que hemos estado comentando en cuanto a la identificación de riesgos, su evaluación, ahora vamos a aterrizarlo. Todo lo que hemos venido conversando, vamos a aterrizarlo en un ejemplo. ¿Ya? Y aquí vamos a poner en práctica pues todo lo que hemos venido comentando durante los últimos minutos. Contexto interno. Esta es una empresa constructora que se dedica al 100% a la obra pública. Opera exclusivamente en una ciudad pequeña de aproximadamente 100.000 habitantes. eh, Posee una buena experiencia técnica y operativa, pero carece de un modelo de prevención de delito. Está en proceso de desarrollar políticas anticorrupción para cumplir con requisitos legales, pero llamémoslo que requisitos que se solicitan en las licitaciones. En el contexto externo, el municipio de Pelotihuelle, la Casa de Condorito, ha lanzado múltiples licitaciones para mejorar la infraestructura de la ciudad. Em, la legislación vigente. Aquí hablemos el periodo de condiciones, exige un modelo de prevención de delito para participar en el concurso, en los concursos públicos para las contrataciones. Existe una presión bastante alta en el entorno para profesionalizar la gestión y mitigar los riesgos de corrupción en las ejecuciones de las obras públicas. Esto es un problema lamentablemente regular en nuestros países. Y por último, en el sector de la construcción existe una altísima, altísima competencia por las adjudicaciones, lo que genera incentivos perversos a prácticas indebidas si no se gestiona de manera correcta el riesgo. Riesgos identificados. Corrupción en obra pública. Primero, conflicto de interés. Posibilidad de incorporar en mi organización a personas con vínculos familiares o personales con funcionarios públicos, pudiendo generarme pérdida de objetividad, sanciones y daños reputacionales. Conflicto de interés ahora, pero esto sobre la base de un tercero que me pide un servicio. Posibilidad de seleccionar proveedores que actúen en mi representación
con relaciones personales con decisores internos de la administración pública, pudiendo generar fraude en la contratación, sanciones administrativas y judiciales. Soborno para ganar la licitación. Posibilidad de ofrecer beneficios indebidos a funcionarios públicos para asegurar que la obra se me adjudique, lo cual puede generar sanciones penales, inhabilitación para contratar con el Estado y pérdida de legitimidad. Y por último, pago de sobornos para obtener permiso de construcción. Existe la posibilidad de realizar pagos indebidos a las autoridades con la finalidad de acelerar los trámites y permisos, pudiendo generar riesgos legales, económicos y reputacionales severos para nuestra organización. Tenemos los riesgos. Ahora, identifiquemos uno de ellos para poder trabajar con el mismo. El proceso gestión de permisos. Es su proceso tramitación de permiso de construcción ante las autoridades administrativas. ¿Cuál sería el delito? Corrupción. ¿Qué tipo de delito? 8. Funcionario público. ¿Cuál sería el riesgo? La posibilidad de realizar pagos indebidos a las autoridades para acelerar los trámites de obtención de los permisos, pudiendo generar riesgos legales, económicos y reputacionales muy severos. Eh, Describamos el riesgo: realizar los pagos indebidos a funcionarios públicos para la obtención de los permisos y autorizaciones debido a la alta presión para cumplir con los plazos contractuales establecidos en la licitación. Y también por la falta de trazabilidad en los contactos con los entes reguladores, lo cual puede generar consecuencias legales, económicas y reputacionales muy graves para la empresa. ¿Quién es el responsable del riesgo? Porque siempre tiene que haber un responsable del riesgo, es don Pedro Pérez, y el cargo de don Pedro es gerente de operaciones. Considerando lo que estamos viendo aquí, se identifica que este riesgo es un riesgo alto, porque va a tener un impacto alto. Ya hemos visto las consecuencias legales, económicas y reputacionales que pueden tener por los impedimentos para contratar y participar en procesos con el Estado. Las multas son también bastante altas, entonces el impacto es alto y la probabilidad que ocurra también es probable. Es probable que se dé, considerando de que, como hemos comentado antes en la descripción del caso, pues existe mucha presión para ganar las licitaciones. ¿Cuáles son los controles posibles que tenemos para poder mitigar este riesgo? Aquí soltamos las ideas y vemos cuáles podríamos implementar en este escenario para poder tener controles que mitiguen el riesgo antes mencionado. Una política antisoborno, un código de ética donde declaremos que estamos en contra de todo tipo de corrupción, que tiene que ser conocido y firmado por todos los empleados. Como los controles habíamos comentado que tiene que tener un responsable, el responsable en este caso sería el área de compliance y de recursos humanos. Otro control, un canal de denuncias anónimo y accesible, donde pueden llegar las denuncias de situaciones como la que estamos comentando. El área responsable, compliance. Capacitaciones obligatorias sobre riesgos de corrupción y relación con funcionarios públicos a aquellas personas que están más expuestas tanto a los riesgos de corrupción como a relacionarse con funcionarios públicos. Aquí el área responsable pues, es compliance y recursos humanos. Hacerse cargo de ello. Un procedimiento formalizado para la tramitación de permisos con roles definidos y documentación obligatoria. Hay que regular cómo tenemos que trabajar
en este proceso de tramitación de permisos y quiénes son las personas que están autorizadas para actuar en nombre y representación de la sociedad de cara a relacionarse con la administración. También tiene que quedar ahí. Registro centralizado de gestiones con entes reguladores, una bitácora, un sistema digital de esas operaciones, ahí tiene que quedar plasmada las veces que que las personas de la organización se han reunido con con las autoridades de los entes reguladores, eh, fecha de temas tratados, quienes participaron, dejar por escrito todo lo que se conversó en esa reunión. Y por último, debida diligencia sobre intermediarios o gestores externos, que en este caso pues son aquellas personas que actuarían en nuestro nombre y representación para la obtención de de los permisos. Aquí el área responsable es compras porque es quien contrata los bienes o los servicios, el área legal y el área de compliance. Y luego de ver todos estos controles, pues se decide implementar el siguiente control, que es la debida diligencia sobre, sobre estos terceros, sobre estos intermediarios externos que van a actuar en nombre de representación nuestra para la obtención de los permisos. El objetivo del control es prevenir la contratación de terceros que representen un riesgo de corrupción o de conflicto de interés para la compañía. El control es preventivo porque se va a hacer antes de que se contrate a este tercero. La descripción del control. Antes de contratar cualquier tercero para la gestión de permisos o trámites ante los organismos públicos, se requiere completar un formulario de vía y diligencia, donde se declaren los antecedentes de la compañía, si tiene vínculos con funcionarios públicos, una declaración de conflicto de interés, cuáles son sus fuentes de ingresos, ahí podemos tener la carpeta tributaria, el ICON, etcétera, etcétera. Y este proceso tiene que ser validado por el área de compliance antes de avanzar con la contratación de este tercero. La frecuencia por evento. Cada vez que queramos contratar a un tercero para que brinde servicios para nuestra organización, en este caso de representación, pues tiene que trabajar este control. La evidencia, el formulario de debida diligencia firmado, el historial de validación por parte del área de compliance y registro, que quede esto en un registro digital en una carpeta compartida. El dueño del control es el área de compras, que es quien tiene que tener que asegurarse que el control se ejecute. Y la herramienta utilizada es un checklist por documentos en un Google Drive. Y hemos determinado que la evaluación del control es efectiva. ¿Cuál es la consecuencia de que implementemos este control y que actúe de manera efectiva? Recuerdan que antes el riesgo era un riesgo alto, ahora con la implementación de un control efectivo, el riesgo ha cambiado a moderado, ha variado, ha variado para bien. Entonces, aquí lo que queremos representar y recordarles y comentarles es que la implementación de controles efectivos lo que ayuda a las organizaciones es a poder mitigar los riesgos y que no se conviertan en un delito que luego pues tengamos que lamentar, ¿no? Y por último, pues aquí cuestiones que se encuentran cuando se quiere implementar pues temas relacionados con, con compliance, que donde dentro de los modelos, pues todo lo relacionado con gestión de riesgos que hemos comentado, y comentarios que escuchamos de manera regular, ¿no? Entonces, uno que compliance no entiende el negocio, si no avanzamos ya podríamos perder el cliente, o sea, ni lista negra ni nada, vamos para adelante y vamos a venderle a este cliente sin tener en consideración las alertas que surgen producto de los controles establecidos.
esto es más de lo que exige la ley. O sea, también hay que tener cuidado en ambos sentidos en cuanto al comentario y en cuanto a los controles que queremos implementar para mitigar los riesgos. Mi bono depende de que cerremos este acuerdo. O sea, ya están generando las presiones necesarias para que los controles se ralenticen. Y eso no. Los competidores son peores. Eso se escucha, se escucha lamentablemente de forma regular, pero no tengo que mirarme los competidores. O sea, si el competidor se tira del tercer piso para abajo, yo no me voy a tirar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros lo que tenemos que desarrollar es una cultura de ética e integridad robusta dentro de la organización y no mirar que si el competidor, perdón, es peor en cuanto a políticas de ética e integridad, pues yo también voy a hacer así, ¿no? Y por último, cumplir es muy costoso. Por eso lo que hay que tratar de hacer es que esto es un proceso. Esto es un proceso en cuanto a la implementación de los controles dentro de la organización. Tenemos que ir empezando de a poco y evidentemente no generar gastos onerosos en la implementación de los mismos. Pues muchísimas gracias y cualquier duda de consulta, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la presentación y los ejemplos sobre todo. Hay hartas preguntas en el chat, así es ¡Wow! que vamos a pasar. Sí, no, hay harta pregunta, así que, pero Ay, antes de pasar a leer las preguntas y poder responderlas, me gustaría que pudiéramos sacar la foto respectiva de esta sesión. Les recuerdo que obviamente esta foto es voluntaria, si ustedes no quieren aparecer, pueden apagar la cámara, no hay ningún problema. Pero si no, los que deseen aparecer en esta sesión de aprendizaje pueden prender su cámara y ahí sonreír, y el equipo de FGE va a ir tomando las fotos uno a uno. Somos 142 personas en la sala, así es que muy contentos en ese sentido. ay, qué bueno. Ahí, si me confirman que ya estamos tomando las fotitos bien para que pasemos a las preguntas. Súper. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Lo primero es que ahí surgió en el chat, que me gustaría aclararlo para cualquiera que tenga la misma duda, es acerca del envío de catálogo de delitos, que en la sesión anterior habíamos conversado. Eso se va a enviar junto con cualquier material adicional que vaya saliendo en estas sesiones al finalizar la última sesión y se les va a mandar por correo junto con las presentaciones y la grabación, ahí para que lo tengan todos en consideración. Así es, Francisca. Así es. Así nos comprometimos a eso Sí, en la primera sesión y así va a ser. Les vamos a compartir el catálogo de delitos. Ujú. súper, así es. Bueno, dice, respecto de probabilidad, si nunca ha ocurrido, ¿se mide como una probabilidad potencial? Si nunca ocurrió como una probabilidad potencial. Claro. Mm, ¿Qué entendemos por potencial? O sea, a ver, si nunca ha ocurrido, puede tener una probabilidad baja, pero hay que ver, hay que determinar el contexto. No solamente es que nunca haya ocurrido, sino que adicionalmente que se dé mucho en la industria, que sea repetitivo en la industria, Ujú, eh, que el número de personas involucradas en la conducta eh, sean de un número controlable, para que sean pocas personas que yo pueda manejar la probabilidad de ocurrencia del hecho, eh, que sean pocas transacciones también, o sea, que sería también controlable en ese sentido, pero claro, pero si nunca ha ocurrido, pero tengo una frecuencia de transacciones muy alta, es todo manual. Tengo un sinnúmero de personas que tienen acceso a las claves de la compañía, por decirte,
Si bien es cierto, no ha ocurrido, pero puede ocurrir porque la puerta está abierta. El tema es que la puerta está abierta, entonces por ese lado tenemos que ver y claro, como producto de ese análisis te va a generar que tú implementes controles para ir cerrando esas puertas que si bien es cierto, si nunca pasó, va a poder pasar, pues, Exacto, claro. así es. Otra pregunta dice, ¿por qué tiene que haber siempre correlación en la escala de probabilidad e impacto? He visto matrices con diferentes escalas entre probabilidad e impacto. Sí, mira, bueno, eso depende mucho de la persona que lo está trabajando. O sea, nosotros utilizamos siempre esa correlación 3x3, 4x4, 5x5. O sea, tratamos de que sea eh, equitativo en ese sentido. O sea, sí, podría darse, podría darse en otro escenario, pero eso también depende mucho de quien esté ejecutando la matriz, ¿no? Pero nosotros sugerimos tener esa equidad de una matriz 3x3, 4x4, 5x5. Ujú. O sea, no es porque no lo puedas hacer, pero nosotros sugerimos, porque nos ha ido bien con ello, trabajar manteniendo esa equidad de proporcionalidad similar entre probabilidad e impacto en cuanto a las categorías, ¿no? Ok. ¿Hay un tamaño de empresa que tenga obligación de avanzar en el modelo de prevención de delitos? Mira, el modelo de prevención de delitos por ley no es obligatorio. Lo que pasa es que se sugiere que se tenga porque evidentemente en caso de que hubiese algún tipo de problema en cuanto a la materialización de un riesgo en un delito y tengamos la visita no la visita por parte de las autoridades, por parte de la fiscalía, una de las cuestiones que nos ayudan a mitigar el impacto de las penas que pudiésemos tener es tener implementado un modelo de prevención de delito efectivo, ¿no? Que realmente cumpla con lo que se está buscando, ¿no? Ujú. Pero por ley no es obligatorio. Pero cada vez más las empresas lo están implementando porque quieren tener esa seguridad, esa salvaguarda que las cosas se están haciendo bien. Y aparte, los directores, los dueños de las empresas, en su deber de debida diligencia, les da el modelo de prevención delito una herramienta para tener seguridad de que efectivamente, que el modelo es efectivo, ¿ah? De que se están haciendo las cosas bien dentro de la casa, ¿no? ¿Qué es más sencillo o barato? ¿Orientar controles a la probabilidad o a la consecuencia? Lo que pasa es que tenemos que ver que no es buscar el más barato, sino cuál es el que podría generar mayor impacto en el sentido de que se materialice el riesgo. O sea, si tengo una probabilidad alta y un riesgo medio, pues evidentemente lo que yo trataría de buscar es bajar la probabilidad. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que ver es implementar controles preventivos que me ayuden a bajar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no? Ahí yo lo enfocaría por ese lado, o sea. Ujú. Ujú. Bueno, aquí una persona dice que no le quedó claro la comparación entre el riesgo inherente y el residual. El riesgo inherente es el riesgo inicial que hacemos cuando identificamos el riesgo y determinamos la probabilidad y el impacto de que ocurra. El residual es la revisión posterior de cómo el riesgo queda cuando tenemos implementado un control efectivo que mitigue su probabilidad de ocurrencia e impacto. Ujú. Son dos escenarios. O sea, lo que marca la diferencia es que entre uno y otro se implementa un control Claro. y que éste sea efectivo. ¿El control puede ser un procedimiento o es necesario especificar qué parte del procedimiento aplica?
Mira, las políticas y procedimientos ayudan, pero y se consideran como controles preventivos, pero es bueno recalcar que en qué parte de ese procedimiento se hace hincapié en el control específico que estamos utilizando para mitigar el riesgo. Ujú, perfecto. ¿Cómo evitar tener muchos controles para un mismo riesgo que pueden convertir a la matriz en un documento muy extenso? Claro, lo que tenemos que ver es qué controles van a tener un impacto inmediato en cuanto a la mitigación del riesgo. Entonces, yo sugeriría empezar con ellos. O sea, no necesariamente, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el ejemplo, vimos que habían como 8 tipos de controles, 6 tipos de controles, no recuerdo. Hicimos un listado de los controles que hay ahí, Sí, pero eliges uno para empezar para empezar. Entonces, en ese proceso podemos ir avanzando. Empezamos con uno o dos que va a tener efecto inmediato en cuanto a mitigar el riesgo, porque los mismos van a ser efectivos y que tienen resultados inmediatos. Y luego, sobre la base de lo posible, como tienes que hacer un proceso continuo de evaluación, ves que si los controles adicionales que has identificado también te van a aportar mejoras en cuanto a la reducción del riesgo, pues lo haces. Pero si no te va a aportar más de lo que has logrado, pues no te embarcas en ello, ¿no? O sea, con la claro. final, o sea, nosotros listamos y vimos que habían varias alternativas a implementar, pero eso es decisión una y lo que uno busca, pues evidentemente es el resultado inmediato en ese sentido, ¿no? O sea, porque lo que buscamos es la mitigación del riesgo para evitar que se convierta en delito lo más pronto posible, ¿no? ¿El responsable del riesgo es la persona a quien le impacta cuando éste se materializa? Por ejemplo, el responsable del riesgo es aquella persona que es la dueña del proceso. Por ejemplo, en el área de compras, que hayan órdenes de compra fraccionadas, por decirte, que se buscan órdenes de compra que no, de proveedores eh, que no han prestado ningún tipo de bienes, no han entrado ni bienes ni servicios, pues el responsable de compras, el jefe de compras sería el responsable del riesgo y del control. El control que se haya implementado probablemente sea pues para evitar que se surjan ese tipo de situaciones que podrían originar el fraude dentro de la organización. Entonces, el dueño del proceso es el dueño del riesgo y el dueño del control. Exacto. En caso de que el riesgo de incumplimiento del atraso en la entrega de alguna declaración, cuya entrega de información depende de un área diferente a la que declara, ¿el control principal tendría que ser para ambas áreas? No, el control es de quien proporciona el resultado final. Ujú. O sea, lo que yo tengo que hacer en ese caso, si me retrasan en la entrega de información, pues es presionar Claro. para que me entreguen la información. O sea, yo soy el responsable de que la declaración de impuestos, por llamarlo de alguna manera, se entregue de forma correcta, oportuna, ante las autoridades administrativas, pues soy yo. O sea, lo que yo tengo que ver es que los otros hagan su trabajo en tiempo y en forma, ¿no? Para que no me atrasen en el proceso de reportar. Ujú. ¿Cómo hacemos para disponer de un sistema que sea funcional y no de papel si la empresa se llena de riesgos significativos y controles infinitos? Se termina perdiendo el foco, por así decirlo, yo creo. Claro, pero por eso lo que tenemos que hacer es dónde, dónde utilizo las pocas balas que tengo, si queremos llamarlo de alguna manera. O sea, focalízate si tienes riesgos altos, si lo que has determinado son riesgos altos, focalízate en atender ellos. Empieza por ellos y empieza a trabajar en los mismos. Evidentemente eso te va a llevar un tiempo al hacer, no vas
no vas a generar una burocracia en cuanto Mm, a papeles. Trata de implementar controles que sean sencillos de ejecutar y que te den la seguridad de que te va a ayudar a mitigar el riesgo, pero tienes que partir sobre la base de lo que tú estás dispuesto a arriesgar, que eso es un poco lo que tienes que valorar cuando haces este tipo de trabajo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en la elaboración de matriz de riesgo y recomendamos controles, nosotros recomendamos. O sea, el cliente es el que decide qué controles puede implementar porque evidentemente uno no se puede meter en el bolsillo de nadie, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ahí pasa porque, bueno, de estos controles, de estos riesgos, tengo 5 riesgos altos. Necesito, o sea, a estos tengo que meterle mano, o sea, tengo que implementar controles. Y luego, más adelante, ya empezaré a trabajar con los riesgos de naturaleza media para evitar que estos riesgos, por las distintas razones que se diesen internas o externas, pues puedan subir de criticidad, ¿no? Pero es eso, o sea, es depende de la organización, pero lo que sugiero es, si tienes esa duda de que pues evidentemente te vas a llenar de papeles y todo esto, mm. abócate a riesgos altos y define controles fácil de implementar y que te den la seguridad de que vas a poder mitigar el riesgo. Súper. ¿Cómo Porque Sí, el bolsillo es suyo, o sea, está claro, o sea. claro. Igual por ahí también domina como las decisiones. Claro. ¿Cómo calculamos la efectividad de control para llegar al riesgo residual? ¿Hay alguna forma consensuada para establecer porcentajes de efectividad? Ahí cada maestrío tiene su librío, dice, dice el dicho. Sí, hay distintas fórmulas a aplicar para, si quieres hacerlo de una forma matemática, es la efectividad del control. ¿Ya? Existe eso para hacerlo y por otro lado, pues es la misma prueba que ves tú cuando, por ejemplo, en el caso que plasmamos ahora, no necesitas fórmulas matemáticas para ver si el control es efectivo o no, pues estás viendo que Mm, de una manera sencilla estás evitando que un tercero que actúe en representación mía eh, pueda cometer actos de corrupción, sabiendo primero, habiéndolo investigado y habiendo identificado cuáles son el tipo de conflicto de intereses que pueda tener por relacionamiento con la administración pública que pueda tener incidencia en las decisiones que afecten a mi organización, ¿no? Ujú. Que existe, pero ahí hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? ujú. ¿Qué plataforma o herramienta de software recomiendas para poder digitalizar la matriz de riesgo, catálogo de riesgo, controles y No, mitigaciones? ya me la veía venir, ya me la veía venir. A ver, mire, nosotros hemos estado viendo un sinnúmero de plataformas, tanto aquí en el mercado nacional como en el mercado extranjero. Vimos una muy buena en España, pero el gran problema que se suscita en estas plataformas es que tienes que tener un perfil bueno de conocimientos de gestión de riesgos para que puedas completar estas plataformas. Entonces, honestamente, no hemos identificado ninguna plataforma que sea sencilla de usar para poder plasmar todo lo que lamentablemente en estos momentos se plasma a través de una hoja Excel en la elaboración de una matriz de red. Claro. Ujú. Pero llegará. Seguimos el proceso de búsqueda. Sí, yo creo totalmente necesario. Ya la información en Excel dejó de ser amigable, como que hay limitaciones también. Claro, lo que pasa que también lo que hay que entender es que las organizaciones, depende, o sea, si tienes una organización muy grande, pues evidentemente este tipo de plataformas complejas pueden ser utilizadas, definitivamente porque tienen
equipos especializados en gestión de riesgo, por decirte que pueden manejar tranquilamente, sin problema alguna, este tipo de plataformas que requieren una cierta especialización, ¿no? Pero Mm. en organizaciones con con dotación de personal limitada, pues evidentemente no es factible poder hacer este tipo de uso de estas herramientas tecnológicas que tienen un grado de complejidad que requiere cierta especialización, ¿no? Así es. Vamos a la última pregunta. Dice, respecto al riesgo asociado a la relación con funcionarios públicos y considerando que muchas pymes enfrentan limitaciones presupuestarias, ¿qué herramientas de control recomendarías implementar para maximizar la detección de posibles interacciones o irregularidades con funcionarios públicos? Mira, ahí justo estábamos poniendo los ejemplos. Una de las cosas es que tienes que tener una bitácora, primero. O sea, cuando te relacionas con un funcionario público, en este caso de las pymes, tienes que tener una bitácora donde indiques cuándo te reuniste, con quién te reuniste, qué tema trataste y dejar una acta de esta reunión de forma tal de que tengas trazabilidad de lo que se comentó en la misma, si tú directamente te relacionas con ellos. O sea, eso es fundamental y evidentemente pues el saber y tener conciencia de que no podemos ofrecer ningún tipo de incentivos a los funcionarios públicos para obtener beneficios, por más que nos desespere Mm, que se demoren una barbaridad en otorgarme los permisos correspondientes, sea de obra, de construcción, de lo que fuese, ¿no? Entonces, siempre tenemos que dejar trazabilidad porque lamentablemente, y hemos visto en varios casos, que por algún motivo tu nombre puede ser asociado en un determinado, en un determinado municipio donde tú realizas tu labor y que dicen, no, pues todas estas empresas se han relacionado con este funcionario y que son susceptibles de haber ofrecido sobornos o hecho a este funcionario público, pero que tú tienes tu bitácora, tus actas donde indicas que, mira, yo me reuní estos días, todos estos días, todos estos días, estos días, yo tengo las actas de lo que conversamos y con quién me reuní. Entonces tiene forma de demostrar que efectivamente no hubo nada de lo que te estén acusando. mm, Para hacerlo sencillo, o sea, evidentemente, o sea, claro. entendiendo que las pymes lamentablemente tienen recursos limitados en cuanto a personas y en cuanto a pesos, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, te doy las gracias. También muchas No, por gracias a favor. todos por su participación. Les vamos a dejar nuevamente acá en el chat la inscripción a participar de una de las reuniones informativas que tenemos con respecto a la invitación que queremos hacerles como FGE para que participen del reconocimiento al compromiso con la integridad. Nuevamente es una invitación abierta, sin ningún compromiso, sin ningún costo tampoco asociado, pero para que la conozcan. Esperamos que esta sesión haya sido muy útil para todos, para todas las realidades empresariales que tienen ustedes y lo esperamos en la tercera y última sesión que se va a realizar el próximo 1 de julio, donde vamos a abordar cómo vamos a construir y gestionar la matriz de riesgo y el monitoreo de controles, idealmente también de esta misma forma como lo presentó Jorge, lo más aplicado posible a la realidad de cada uno. Así que muchas gracias por estar hoy día acá. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, No, por y favor, buena gracias a ustedes. jornada para todos. Gracias. Ya. Hasta luego, Jorge. Muchas gracias. No, a Que esté muy ustedes. bien. Muchas gracias a